¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos en El Círculo. Hoy vamos a platicar de un tema que a todos, absolutamente todos, nos afecta, que es el asunto de la economía. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuáles son las perspectivas para lo que resta de este año, para el 2020? Y para eso me acompaña José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. José Luis, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muy buenas noches. También está Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Está Alfonso Vargas con nosotros, que es jefe del Departamento de Economía Política de la Escuela Superior de Economía del Poli. ¿Qué tal? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y Pedro Tello, consultor también en temas económicos. Querido Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, pues vaya tema que nos convoca aquí. Y como solemos hacer en el programa, empezamos con una ronda como de diagnóstico, de ver dónde estamos parados. Y yo quiero poner un dato en la mesa que salió la semana pasada, ¿no? Se publican, ya lo saben, la gracia de los economistas que tienen datos constantes que nos permiten, como si fuera un diagnóstico de médico, pues, tener la presión y el azúcar y todo casi en tiempo real. Sí. Y el último dato que generó mucho ruido la semana pasada es tercer trimestre de 2019, promedio de los primeros 3 trimestres, 0.0% de crecimiento. Y entonces ahí muchos decimos, bueno, pues, ¿qué está pasando con la economía? A ver, ¿quién quiere empezar? Si quieren, arrancamos con ese dato. Miren, si quieren, yo diría lo siguiente. La economía mexicana, como todos sabemos, es una economía abierta. Y entonces los motores, o buena parte de los motores que la hace funcionar, son variables que denominamos los economistas variables exógenas. Es decir, están realmente fuera de nuestro territorio nacional, pero íntimamente vinculada a esta economía. Entonces, las perspectivas de crecimiento económico a escala global, señaladamente para lo que nos influye de manera más directa, Estados Unidos, pero también economías de Europa y algunas pocas de América Latina, pues están en un escenario, digamos, también de desaceleración económica. Y entonces nuestras exportaciones, que es el otro motor importantísimo para que esto funcione, pues han tenido un menor desempeño o un desempeño menos favorable este año, y el contenido de importaciones de esas exportaciones es muy alto. Entonces estamos creciendo muy poco, estancados estamos ya estamos en una situación de estancamiento con un problema de balanza de pagos y de incapacidad endógena o interna para recuperarla con la política económica vigente. Ok, ahorita vamos a eso. Si se modifica, es otra historia. Ok, tú por lo pronto, Eduardo, dices, a ver, vamos a mirar el entorno en el que estamos, y el entorno empieza a hablar de desaceleración. Así es. Y pones particularmente el dato de Estados Unidos, porque es con quien tenemos mayor parte del comercio. Alfonso. Bueno, yo creo que también hay que considerar el proceso de cambio de gobierno. Me parece que es una variable que hay que tomar en cuenta. Tiene que ver con expectativas de los agentes, pero también con la implementación de una nueva forma de entender el quehacer del gobierno, ¿no? Yo creo que también ahí hay un elemento que hay que tomar en cuenta y una serie de... Vamos a detenernos un poquito en eso. Dices expectativas y capacidad de ejecución. Claro. En el tema de las expectativas, ¿qué es lo que estarías viendo? Bueno, yo creo que hay un proceso de adaptación y tomar en sus manos el control de la política económica y modificar las estrategias, pues tiene un proceso, ¿no? Y yo creo que en esa parte tenemos que considerar que hay un proceso de adaptación. Seguramente también los agentes están tomando una serie de consideraciones. Las empresas. Se observa en las expectativas que tienen, ¿no? Han ido modificándose y, bueno, junto con el contexto internacional, creo que también hay un contexto nacional no tan positivo. Y solamente señalar que de este resultado que presenta INEGI, solamente el único sector que está creciendo es el sector agrícola. Entonces habría que revisar, y habría que revisar también los comportamientos regionales y locales, que me parece que también dan una idea de qué está diferente, pasando. Porque, bueno, tenemos el agregado económico, pero hay que también revisar a nivel regional qué está pasando. Que los otros dos nada más, uno es el tema de la industria y el otro es el tema de servicios, ¿no? Exactamente, estancado. De los tres, digamos, el campo es el que ha crecido un poquito más. Aunque no es el más importante de generación del Producto Interno Bruto. Ok. ¿Cuál es el que pesa más? El servicios. El de servicios, ok. Pedro. Yo diría que la economía mexicana se mueve en este momento en un terreno muy fangoso. Tenemos una economía que se ha venido desacelerando desde la segunda mitad del año anterior, no es una responsabilidad exclusiva de este sexenio, pero hay que reconocer que buena parte de todo el esfuerzo de desaceleración a que ha estado sometida la economía tiene que ver con decisiones también que se tomaron en políticas públicas y el impacto que esto tuvo sobre la
percepción de agentes económicos, sobradamente los empresarios y recientemente los consumidores, que se ha traducido en el caso de los empresarios en una contracción importante de la inversión productiva y en el caso de los consumidores en yo diría, un enfriamiento paulatino del consumo. Que además hay que decir, un consumidor que, si tomamos por ejemplo el dato del índice de confianza del consumidor, en los primeros meses este gobierno estaba casi eufórico, ¿no? Alcanzó niveles históricos en febrero de este año. Muy confiado en que la economía iba a mejorar. Porque estaban, yo creo que con la certeza de que la promesa del empleo que se iba a generar, la promesa del incremento salarial que se iba a traducir finalmente en mayor poder de compra y la certeza de que se iba a combatir la corrupción, iban a cambiar literalmente el panorama de la actividad económica nacional. Pero desde diciembre pasado, tú lo recuerdas bien, la propia planta productiva dio la primer señal de alerta cuando el colapso en el empleo en el sector formal de la economía con cifras del IMSS superó los 370,000 puestos de trabajo, que yo creo que fue quizás la primera señal de que algo no estaba funcionando apropiadamente en la actividad económica nacional. Y a eso, bueno, se sumó finalmente una política gubernamental que en materia de finanzas públicas fue de gasto público que se contrajo y particularmente la partida de inversión gubernamental con una caída importante respecto a un nivel de por sí muy bajo en el 2018. Que ya venía, porque quizá la característica de los años del peñismo, digamos, es que el gasto público empezó a contraerse, ¿no? A bajar, y continúa, digamos. Diría yo, para terminar esta primera ronda, que de los 4 motores de la economía mexicana, uno está literalmente apagado, que es el de la inversión productiva. El segundo, el del consumo interno, se está debilitando considerablemente. Hoy el consumo avanza a un ritmo equivalente a la mitad o menos de aquel que registraba en el mismo periodo del año anterior. El tercer motor, el del gasto gubernamental, es un gasto que ha sido austero, que se ha contraído y con una inversión gubernamental que también va a la baja. Y el cuarto, el del sector exportador, que se había mantenido hasta ahora relativamente bien. En septiembre comienza a dar muestras de agotamiento con una primera caída en términos anuales y con un sector manufacturero que prácticamente tiene un avance marginal respecto a la trayectoria que había mostrado durante meses enteros. José Luis. Yo creo que aquí estamos viendo la conjugación de 4 hechos fundamentales. Lo primero es, esta economía no estaba preparada para crecer, no ahorita, sino en los últimos 20 años. Ese famoso 2% de crecimiento está sustentado en una actividad industrial que en promedio en los últimos años crece 0.4, 0.5%. El segundo aspecto es que sobre eso se incubó una desaceleración económica que comenzó desde principios del 2018 y que en el sector industrial ha sido muy clara. El sector industrial ya acumula ya 4 trimestres de caídas consecutivas, es decir, ese sector por sí solo es una recesión. Y en la construcción que está dentro de esa actividad industrial lo que tenemos es 14 meses de caídas consecutivas. ¿Y por qué? Nada más para entender, ¿por qué? Porque ahorita han puesto en la mesa pues, el entorno político como una variable, ya sea hasta de mera prudencia, de ver cómo viene el nuevo, hasta diferencias que puede haber en algunos sectores. Pero antes, digamos, este segundo semestre de Peña, del último año de Peña, ¿qué explica que empezara la desaceleración? Bueno, yo creo que al final del día ahí hay varios elementos. El primero es el propio gobierno aplicando un programa de austeridad que viene desde la época de Enrique Peña Nieto, cuando sale Videgaray y llega Pepe Mid y hereda ese puesto. Lo que se hizo fue generar un programa de ajuste muy fuerte que tuvo como dirección a la inversión, sobre todo a la inversión de obras de ingeniería civil, que básicamente pues, es lo que le pegó a la construcción desde antes. La construcción, ¿qué característica tiene? Le pega a 50 ramas de la economía mexicana de forma directa. Tú paras la construcción y generas un efecto en cascada. Manufacturas y otros servicios industriales se ven afectados de manera directa. Entonces, ese segundo aspecto, esos 2 elementos, el estructural de bajo crecimiento en general, sobre todo en la parte industrial, la desaceleración que venía incubándose, a mediados del año que entra, con la transición, si recordamos, lo primero que se hizo fue anunciar que el gasto de gobierno se iba a frenar justamente para generar un orden en esa transición. ¿Qué es lo que pasó? El año pasado. Exactamente. Para la segunda quincena de julio se anuncia que los gastos tienen que frenarse, que lo que se tenga que erogar se debe de realizar ya porque se iba a preparar la transición. ¿Qué es lo que desde mi punto de vista ocurrió? Se subestima la fuerza de la desaceleración que desde mi punto de vista era interna en ese momento y con el freno a la inversión y al gasto público pues se exacerba. ¿Qué ocurre entre septiembre y diciembre? Las decisiones del aeropuerto, los anuncios de la supervisión del banco, de la banca que se hizo, que no ocurrió, y eso exacerba lo que es el freno a la inversión privada nacional.
Entonces, se comienza en diciembre a aplicar un programa muy fuerte de austeridad que tiene como foco sobre todo la inversión física. Hoy la inversión física del sector público federal está cayendo a doble dígito. ¿Qué es la inversión física? Infraestructura, vivienda de interés social, estamos hablando de obras carreteras, presas, la parte energética, y hay meses que ha caído más de 20% en términos reales, es decir, ya descontando la inflación. Entonces, eso viene a frenar todavía más a la economía, y el freno de Estados Unidos comienza a ocurrir en la parte industrial en enero, febrero de este año. Hoy efectivamente Estados Unidos ya trae su ciclo económico industrial a la baja. Ya septiembre tuvo la primera tasa negativa en comparación anual, pero eso se está incorporando en este momento. O sea, el efecto va reflejándose un poco después. Y esto lo que nos llevó es de que si bien tenemos 0% de crecimiento entre enero y septiembre, ojo, entre marzo y agosto con los datos del IGAE ya es menos 0.2 el promedio. Es decir, lo que vemos es que la desaceleración avanza, se profundiza y no hemos tocado fondo. A ver, déjenme detenerme en algunos de los aspectos que han planteado. Por ejemplo, la relación con el exterior. Entiendo esto que plantean, pero en algún momento llamó la atención que mientras la economía de Estados Unidos seguía creciendo, y siempre se nos había dicho que el gran motor era la economía de Estados Unidos, acá no. Y entonces, alguna vez lo platicamos y decíamos, a ver, ¿por qué está pasando esto? Pareciera que se hubiera desconectado el vagón de la economía mexicana del vagón de la economía de Estados Unidos en este tiempo en el que Donald Trump ha presumido tanto el crecimiento de las empresas de Estados Unidos y de la economía. ¿Qué pasó ahí? Porque hoy parece que ya están más alineados, pero sí hubo un momento donde la economía de Estados Unidos empezó a crecer y la nuestra no. ¿Por qué? Fíjate, ahí yo diría hay 3 bienios de ruptura en una perspectiva un poquito más amplia, rapidísimamente. 1995-96, hay un quiebre en donde, en efecto, México redefine su reorganización productiva y especialización manufacturera, que ahí es la segunda mitad de los 90, primero los 2000, es que nos vinculamos, nos sincronizamos con el ciclo industrial de Estados Unidos. 95-96 es un bienio pésimo, decrecemos de manera espantosa y se detiene un proceso que había iniciado a mitad de los 80s, pero se redefine estructuralmente la economía mexicana. Posteriormente, 2001-2002 es otro bienio muy malo. Hay decremento económico también, o pérdida del proceso de recuperación. Y finalmente, 2008-2009, otro bienio de crisis económica. Lo que interesa aquí cuando uno ve las series largas es que cada proceso de recuperación post-crisis es menos dinámico que el anterior. Crecimos... O sea, cada vez nos cuesta más recuperarnos de la crisis. Venimos creciendo menos de 2011 a la fecha que lo que crecimos de 2003 a 2007, que lo que crecimos de 1997 a 2000. Entonces, en las fases de recuperación son menos dinámicas y estamos evidentemente vinculados al ciclo industrial de Estados Unidos. Entonces, si la economía de Estados Unidos decrece, como es el caso, que está sucediendo... También la nuestra decrece porque le vendes menos insumos. Exactamente. Y pues lo que ya decía, por cada unidad de exportación que vendemos al resto del mundo, necesitamos importar. La elasticidad de importaciones de las exportaciones es muy alta y entonces hay un, digamos, despegue lento para nuestra economía. Sin embargo, lo que han señalado y muy bien, el motor interno que nos está faltando para una mejor sincronización con la economía global es la inversión pública. La inversión pública en México suele ser una garantía para potenciar la inversión privada. No son sustitutos, a mi parecer. No es que dependamos... O sea, no es que invierta el gobierno. No. Si invierte el Estado, jala al sector privado, y lo contrario también. Claro, por supuesto, le da confianza, le da certidumbre en su ciclo de negocios, le da insumos relativamente confiables, y entonces cuando vemos de 2011 a la fecha una pérdida creciente, pero creciente... 11, o sea, estamos hablando ya 8 años. Del producto petrolero, del producto gasero, del producto minero que venía bien. En este año y medio más reciente está cayendo el producto minero, que venía bien, y evidentemente la construcción, que ya se señaló, también tiene pues ya buenos 14, 15 meses sin crecimiento. Entonces, los motores internos no están funcionando y yo mencionaba el externo está en desaceleración. Alfonso. Bueno, yo creo que también hay que considerar
el ámbito mundial en términos de cómo se están moviendo algunos países, A ver. las expectativas que tienen. Hay un surgimiento de los nacionalismos, estamos en medio de una guerra comercial, Proteccionista ¿no? entre Entonces, China y Estados esto también nos va a plantear un contexto diferente al que habíamos estado viviendo. Se habla ya Además de... es increíble porque el proteccionista es Estados Unidos y el promercado es China. ¿no? Y aquí nosotros tenemos pendiente la firma de un acuerdo comercial y bueno, eso también yo creo que genera expectativas de poca inversión. Ok. Y la otra parte tiene que ver con las expectativas nacionales, ¿no? Los empresarios nacionales seguramente también están al tanto de lo que está sucediendo en diferentes ámbitos. Y la parte de inversión pública pues requiere echar a andar los proyectos que están señalados en el ámbito regional, que se han ido retrasando, ¿no? A ver, de eso me interesa porque estamos en un nuevo gobierno que en varios temas pues sí marca un contraste muy claro con otras administraciones, en las formas particularmente, Sí. ¿no? Lo simbólico, yo lo he dicho, es muy potente este gobierno, el asunto de los pinos, el avión presidencial, con gestos, digamos, que han, aparte, recibido mucho respaldo, y hay un discurso de rompimiento con el pasado. Entonces se dice las políticas neoliberales, la noche neoliberal de los 30 años. Hay un en fin. decreto. Y esto se repite además todos los días. Pero se los pregunto, porque lo que estoy oyendo es que en el manejo económico, ¿qué tan diferente es lo que hoy se plantea en términos generales de la conducción de la economía frente a lo que prevaleció en los años anteriores? Lo cierto es que en materia estrictamente económica, la forma bajo la cual se articula la política fiscal, que es el instrumento por excelencia que está en manos del gobierno federal, se conduce exactamente con los mismos principios. Búsqueda de equilibrio en las finanzas gubernamentales, tratar de contener el incremento del endeudamiento y tratar de fortalecer un poco el apartado del gasto social endosándole la factura al gasto de inversión que viene a la baja. Así que en política estrictamente fiscal yo diría que estamos exactamente en el mismo sendero. A lo mejor cambia la composición del gasto público, pero en este momento no ha sido lo suficientemente fuerte como para poder marcar un diferenciador entre este y el pasado. Por otro lado, si revisamos lo que son políticas públicas a favor del desarrollo, bueno, pues estamos frente a una autoridad que está todavía en el proceso de articulación de las políticas públicas sectoriales, que ha prometido una política industrial como la que no se ha tenido en este país. Habrá que ver cómo se articula, que ha prometido que ha ofrecido un compromiso muy certero de apoyo al campo a favor de los que se dedican al autoconsumo y del aumento en la productividad y de ofrecer finalmente un desplazamiento de recursos de la actividad económica en su conjunto fundamentalmente hacia el agro, pero no son políticas públicas que se hayan todavía materializado. El hecho es que tenemos un país en este momento donde por lo menos hasta el primer semestre de este año 15 entidades federativas ya reportaban números rojos en la actividad económica local, 15. Y por cuanto a la actividad industrial se refiere, si hacemos un close-up exclusivamente a la industria manufacturera, que genera cerca de las 2/3 partes del total de la producción industrial, bueno, pues en la industria manufacturera estamos hablando de 21 especialidades, 15 de las cuales traían ya un acumulado de caída en la producción en los primeros 8 meses de este año, 15 con caídas, 3 de esas 15 especialidades con caídas durante los 3 últimos años, 4 más con caídas en los últimos 2 años, solamente tenemos 2 en desaceleración y 4 creciendo. Tenemos a nivel regional o a nivel sectorial una economía completamente polarizada que reclama evidentemente respuestas de orden regional y de orden sectorial. Vamos a hacer una pausa, regresamos contigo, José Luis, si te parece. Va a retomar esto, a ver, a partir del diagnóstico que se está haciendo, las obras de esta administración, qué efecto pueden tener, el tema Santa Lucía, Dos Bocas, los proyectos, digamos, de inversión, Tren Maya, qué pueden significar, la política social, qué efectos tiene para fines de la discusión económica. Esto lo platicamos, si les parece, regresando de esta pausa. Bueno, ya estamos de regreso y a ver, nos quedamos con esta pregunta que contestaba Pedro, José Luis. Quisiera conocer tu punto de vista. A ver, es un nuevo gobierno, sí tiene un discurso diferente, sí hay diferencias en algunos apartados, decía Pedro, de la composición del gasto, pero en lo fundamental, y el otro día el propio Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, publicaba un artículo en el Universal, decía, pues, ¿qué es ser neoliberal? Y publicaba una serie de características, decía, pues de las 12, 10 nosotros las mantenemos, ¿no?
¿Tú ves también esta coincidencia o en qué ves diferencias? Yo creo que hay aquí tres elementos. Uno es la propia trampa que de alguna forma el modelo económico tiende. ¿Cuál es? Cuando el propio presidente dice, a ver, vamos a gastar lo que se ingresa, es decir, no va a haber más endeudamiento, no vamos a generar más déficit, pues en esencia eso es un modelo más clásico, no puede haber. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? En una economía que se te está desacelerando, en donde tu recaudación vía IVA, impuestos sobre la renta, no va a aumentar porque tu economía está estancada. Porque esos impuestos dependen del tamaño de la economía. O sea, entonces, al final de cuentas, estás obligado a rehacer tu presupuesto si lo que ahora quieres es tener un mayor sesgo social. Entonces, el haber salido con que no vamos a hacer reforma fiscal y nos vamos con un presupuesto que lo que gasto es lo que ingresa, lo único que deja es rehagamos al interior de la economía. Pero ahí hay un problema de fondo. ¿Cuál es? Previo a eso, lo que traíamos era una inversión pública como proporción del PIB de apenas 2,5 puntos. Es decir, el modelo llamado neoliberal, como el presidente lo ha señalado, lo que tenía era una inversión de apenas 2,5 puntos. Lo que traemos con los recortes a la inversión, pues te va a dejar en 2 puntos. ¿Esto qué implica? No puede haber nada más neoliberal que sacar la inversión pública de la economía. Entonces, el propio presidente ahí está llevando una acción que va en contra de ese discurso. Y entonces, más bien, lo que está haciendo es profundizando la lógica, al menos en la parte de la inversión, de ese modelo que tanto ha denostado. ¿Qué implica? Que pensar que va a existir una reactivación económica en función de lo que conocemos hasta ahorita, que es Santa Lucía, el Tren Maya cuando arranque y Dos Bocas que se está empezando a elaborar, cuando además muchos de los insumos intermedios que se utilizan en todo ello son importados, pues evidentemente me parece que sería ¿Tú una no ves apuesta. que puedan tener ninguno de los tres grandes proyectos, son los que hay en realidad? ¿Qué efectos para la reactivación económica? A ver, al final del día, de lo que estamos hablando ahí, son proyectos que en el mejor de los casos, ¿cuánto le van a inyectar en los siguientes 4 o 5 años a la economía? 400,000 millones de pesos, es decir, para una economía de 1,2 billones de dólares. No es nada. En donde además traer los tubos, traer lo que se requiere para Dos Bocas, se está haciendo en Asia. Lo que se haga en el aeropuerto, los diseños electrónicos, las computadoras, tampoco se hace en el país. Lo que se hace en el país es probablemente la obra física, la ingeniería básica. Ahí es donde puede haber ciertos efectos multiplicadores. Entonces, me parece que en ese sentido, este país le urge un programa nacional de infraestructura que tenga mayor contenido nacional, pero mayor que profundidad, implicaría gasto. o una mayor participación del sector privado, pero con otra lógica. Y eso hasta el momento todavía no está en la mesa. Entonces, con lo que conocemos, yo coincidiría. Lo que estamos viendo es la profundización de lo que ya teníamos y el problema es de que se está llevando al extremo porque lo poco que tenías de inversión física lo estás mandando al gasto social, que tiene algún efecto como tal, como red de protección social, pero que no tiene efectos multiplicadores en la economía. Sobre esto, y Arcebas, lo que quieran agregar, pero en la parte del gasto social, hay quizá 3 grandes programas. Uno es el de la pensión universal para los adultos mayores, el otro es el de jóvenes construyendo el futuro y el otro es el de sembrando vidas, ¿no? Son los 3 programas que presume más el gobierno. ¿Tienen algún efecto? Ahorita no lo estamos evaluando desde la perspectiva de la social, digamos, sino desde la perspectiva económica. Si aumenta capacidad de consumo, si sirve para esto que decían de dinamizar consumo interno. ¿Tiene algún efecto? ¿O coinciden en que el tamaño, por un lado de la inversión y por el otro del gasto social, no alcanza a impactar en la economía? Mira, yo diría lo siguiente, si la política económica vigente se preocupa por el cociente deuda sobre PIB, Sí. Y la decisión es no nos endeudemos, debiéramos mejor aumentar el crecimiento. Digo, es un cociente, entonces si te preocupas más de una de las dos partes, o creces, si creces segundo, más, aunque claro, mantengas tu crecimiento o te endeudes un poquito, pero un ritmo menor, sí, si la lo que economía está creces, creciendo, pues se vas puede. bajando tu cociente. De acuerdo. Entonces yo creo que el énfasis debería ser crecimiento económico y eso no hay magia, eso solo se puede ver si hay inversión directa, ¿sí? Lo que ya dijeron Pedro y José Luis. Ahora, 2, superávit primario de finanzas públicas, que es el otro criterio. Para los hispanoparlantes. Sí, es, digamos, antes de pagar todo lo que concierne a el servicio de la deuda, ¿no? ¿Cuánto dispones para hacer unas finanzas públicas equilibradas? Antes, entonces, de lo que vas a recaudar, de lo que tú tienes, lo que vas a gastar antes de pagar la deuda. Exactamente. Y entonces, que te quede un poquito más es el superávit. antes era equilibrio.
de finanzas públicas. O sea, Ahora es gasto superávit, superávit, lo cual es muy restrictivo. O sea, es suyo. todavía más restrictivo. Es muy que lo que traía. restrictivo, eso genera contracción económica, ¿sí? Y por eso se desdobla como un plan de austeridad, Ahora, que no es más que recorte presupuestal para actividades muy importantes. Esto no lo hace también el gobierno bajo la premisa de mostrar responsabilidad, de que sería muy Sí, criticado sí, si hay- gastan más de lo hay- que hay de- ingresos, si hay un déficit. Por supuesto, hay una responsabilidad, digamos, macroeconómica que se vende hacia las calificadoras internacionales, hacia organizaciones y organismos importantísimos que influyen en cualquier economía Pero globalizada. el efecto de todo Pero eso... nadie te exige superávit. Ok. Si tienes, digamos, vaivenes u oscilaciones alrededor de equilibrios macroeconómicos, específicamente en finanzas públicas, no está mal. A O sea, veces un poquito hay de déficit. economías que pueden tener un poco de super- déficit Sí, y no entrar en crisis. y en un periodo de 4 o 6 años, tu tendencia es cero. Está bien, pero con algunos vaivenes. Eso es un poquito más flexible que decir superávit cada año. Y en eso cada estamos año. siendo ortodoxos. Muchísimo Armando más que antes. Ok. Yendo a tus preguntas Ajá. específicas, yo creo que cualquier programa social que se preocupe por beneficiar en el cortísimo plazo a las personas está bien, para igualar, para equilibrar, pero sin escenario de crecimiento económico, eso tiene un límite evidente. Entonces, verdaderamente yo no me estoy muy confiado en que políticas de subsidios directos a las personas sin crecimiento económico Te ayuden. vaya a significar beneficio neto para incluso esos, valga la redundancia, esos beneficiarios. Bueno, que de esos programas. paradójicamente es lo que ha ocurrido en los 25 años de programas de política de combate a la pobreza. Es decir, el saldo de los 25 años de Prospera Oportunidades es que prácticamente el porcentaje de pobreza se mantuvo igual. Lo cual no quiere decir que si lo hubiéramos quitado daba igual, porque a lo mejor habría aumentado la pobreza durante esos 25 años. La pobreza aumentó. Sí, la Ojo, pobreza aumentó. el número de Sí, sí, sí. personas Pero, aumentó. pero digamos, es Aumentó. la prueba de que política social por sí misma no permite salir de la pobreza si no va acompañada de política económica que tenga que ver con crecimiento. Y menos, perdón, si nos comparamos con cualquier país, casi con cualquier país de la OCDE. Cualquier país de la OCDE, antes de programas sociales, antes de gasto social, es muy desigual también. Igualan con gasto social. En México, después de gasto social, seguimos siendo muy Sí, sí, sí. desiguales. Lo cual Entonces, significa que hay somos una muy ineficacia en el gasto de la social. política social. Alfonso. Bueno, yo creo que hay que revisar, efectivamente, en política económica hay una restricción en la fiscal y por otro lado la monetaria también está perfectamente acotada, ¿no? Y la autonomía del Banco de México, ahí es claro la directriz. ¿Qué es la que pasa por tasa de interés? Claro, y ahí el gobierno yo creo que tiene muy delimitado su campo de acción. Y también nos lleva al debate entre crecimiento y desarrollo, ¿no? ¿En qué momento podemos pasar del crecimiento al desarrollo con políticas de Estado que permanezcan? Y tal vez aquí lo que estamos viendo es el corto plazo, ¿no? Lo que está sucediendo en un proceso de transición entre una forma de gobernar y un intento de construir un modelo diferente. Y me parece que si nosotros revisamos las propuestas de Plan Nacional de Desarrollo, vemos que hay una apuesta fundamental, el combate a la corrupción como un eje económico. Ahora, ¿tú ves hoy que tenga algún efecto económico eso? Hoy. Yo Porque creo- es cierto que lo que dices es ahora que en el horizonte, pero hoy por hoy. Yo creo que hace falta una construcción política y acuerdos con los actores. Yo creo que aquí si el sector privado no tiene un convencimiento de lo que viene y cómo se va a dar, pues va a ser muy difícil que invierta. Finalmente, el inversionista trabaja con expectativas y hay entre más incertidumbre, más difícil la Que ahí inversión. cuando alguien dice, es que se están reteniendo la inversión como presión política, yo creo que nadie está peleado con su dinero. Claro que Y que si ellos vieran que metiendo su dinero hace negocio, pues normalmente el capital tiende a reproducir Y la certeza. con ¿no? quien sea. La Cuando no certeza lo hacen del- es cuando no hay de la certeza. inversión. Yo creo que ahí tiene que ver con gobernabilidad, construcción de consensos, pues hacer política que sume, ¿no? Sume en diferentes ámbitos. Pedro. Yo creo que hay dos cosas que vale la pena comentar a propósito de esto. Primero, ¿esta política social ha sido efectiva en términos del impulso al crecimiento? La respuesta es evidentemente no. El desempeño de las ventas en el mercado interno es la evidencia más contundente de que esto no está trabajando bien. Está avanzando las ventas al por menor a la mitad de como cerraron el año pasado.
el consumo privado avanza a menos de la mitad del crecimiento que registró el año pasado. Entonces, todo este esfuerzo de Y hablas ahí de bienes duraderos, o sea, y bienes y corto plazo también. son bienes de uso. O sea, lo mismo desde el súper que desde comprar un coche. Así es, así es. Entonces, digamos que el mercado interno no está reflejando eficacia por cuanto a las transferencias de recursos directamente a quienes más lo necesitan, por una parte. Y por la otra, yo creo que es cierto, si hay que construir políticas, si hay que construir alianzas con los agentes económicos, sobradamente con los empresarios. Pero veamos, el famoso acuerdo para promover la inversión y el crecimiento de la economía que se suscribió apenas en junio pasado. Que era muy de... Hombre, con la promesa de 627 mil millones de pesos de inversión para lo que restaba del 2019, bueno, pues uno revisa lo que ha pasado de entonces a la fecha y la inversión productiva lleva una caída cercana al 5% hasta el mes de agosto. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa que de la firma a la realidad no se concreta? Por lo que se comentaba aquí, los empresarios finalmente se mueven a partir de cómo perciben el ambiente para los negocios. Si ven que los pedidos vienen a la baja, si ven que las ventas se están deteniendo o que la cobranza empieza a complicarse, por más acuerdos que existan a escala popular, difícilmente van a ampliar sus capacidades de producción. Ya, ahora déjeme retomar algo que plantearon hace rato, el asunto de las finanzas públicas, la recaudación. ¿Qué está pasando concretamente con la recaudación en tema de IVA, con el tema de ISR? Porque eso nos va a llevar a que entremos a este fondo de contingencias que teníamos ahí un guardadito y que lo vamos a utilizar. Pero para entender por qué vamos a romper el cochinito, pues hay que entender qué está pasando con las finanzas públicas. A ver, ¿qué dicen los datos en ese sentido? Solamente, perdón, muy rápidamente, captación de ingresos tributarios IVA e ISR primeros 8 meses de este año están 75 mil millones de pesos por abajo de lo que originalmente habían programado las autoridades. De lo estimado para el Claro. presupuesto. Eso indica que el enfriamiento de la actividad económica por una parte y del consumo por la otra es mucho más intenso de lo que incluso se estaba calculando a principios de año. Solo para poner el dato de qué tan intenso es. ¿De qué tamaño es el asunto, José Luis? Mira, yo creo que aquí hay un error de inicio, ¿no? O sea, el presupuesto, si uno ve el escenario macroeconómico con el que se hicieron los criterios de política económica para este año, era un crecimiento de 2%. Tú traes un crecimiento de 0% en el año. Es decir, la recaudación de IVA, impuestos sobre la renta... O sea, de entrada no hay manera, porque la expectativa... ¿Por qué? Porque evidentemente el empleo que está asociado a ello, el consumo que está asociado a ese crecimiento, pues es inferior al que se tenía. Entonces, no debería de ser una sorpresa que la recaudación fuese menor, como está ocurriendo. ¿Cuál es la alternativa que queda ante eso? Pues evidentemente tener que utilizar, como no queremos endeudarnos, no queremos caer en déficit. O te endeudas o recortas gasto o rompes el cochinito. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, el anuncio que tiene que hacer con este informe de finanzas públicas que se acaba de presentar la semana pasada al gobierno, es decir, voy a tener que usar 150 mil millones de pesos de ese ahorro, que es básicamente el 60% que se tenía en ese fondo, para poder compensar la falta de ingresos ante esa menor actividad económica. Para entender, ¿ese fondo de dónde sale? Durante años se ha estado trabajando sobre todo por ingresos excedentes que se habían tenido fundamentalmente en la parte petrolera, pero también en la parte tributaria. Si tú revisas la recaudación entre 2001 y 2018 en ambos rubros, casi en todos, salvo 2001, 2002 y probablemente 2003, tuvimos excedentes en recaudación. 3.3 billones de pesos se tuvieron de ingresos excedentes a lo presupuestado. Se gastaron... Lo que sí se hizo bien en estos años fue en cobrar mejor impuestos. Y la recaudación de petróleo, porque durante varios años estuvo por arriba de lo presupuestado. Entonces ahí teníamos ese guardadito. Y ahora pues se va a tener que utilizar. ¿Y ese 60% es el que vamos a usar más o menos? En este año nada más. Exacto, es lo que les iba a preguntar. ¿Nos lo quemamos de qué a diciembre? Sí, para compensar ese déficit tributario, digamos. Okay. Ahora, no obstante lo que bien señalan los colegas, yo quisiera insistir en que México sigue siendo una economía de muy baja tributación. Es decir, si hacemos el cociente recaudación contra PIB, pues entonces estamos como en el 13%. Y otras economías, incluso mucho más pequeñas, menos dinámicas, incluso del año pasado para atrás, como Nicaragua, Haití, tienen un mejor equivalente a México. Todos los demás países de América Latina recaudan mucho más que México. Cualquiera. Colombia, Chile, Argentina, Brasil, etcétera. Entonces, son economías... y no necesariamente es porque cobran más impuestos, sino porque la base es más amplia. Evidentemente, las tasas tributarias es lo que habría que revisar.
A nadie nos gusta pagar impuestos, me incluyo, a nadie nos gusta pagar impuestos. Por eso se llaman impuestos. Pero sí, son contribuciones Claro. de los ciudadanos al Estado, ¿no? Para Sí, que el sí, Estado a su vez asuma responsabilidad pública mediante gasto, ejerza esos recursos. Pero yo diría que si estuviéramos persuadidos de que hay una nueva política económica que financia con recaudación inversión pública, que financia con recaudación programas sociales eficaces, eficientes, que financia con recaudación pública salud, educación, vivienda, transporte. Difícilmente estaríamos en contra. Es más fácil. Nunca nos va a gustar pagar impuestos, pero si sabemos que se están ejerciendo bien y notamos que hay menor desigualdad o mayor inclusión gradual y que empieza a mejorar no solo la economía en su ritmo de crecimiento, sino también la sociedad en su capacidad de pago, pues entonces uno seguirá molesto pagando impuestos, pero convencido de que es una ruta adecuada. Dado que no hay una intención, al menos a la fecha, de mover un ápice. Por lo pronto para el 2020, ¿no? Los impuestos, pues entonces la única ruta, lamentablemente, que queda es esa, la de mayor austeridad, mayor recorte. A ver, 22% de la economía no paga impuestos, es la informalidad. Claro, que es la otra. O sea, es decir, sí tenemos baja recaudación, pero en esencia la cuarta parte de la economía anda por otro lado. 57% de la población ocupada está en la informalidad. Ojo, es decir, los que pagamos impuestos, pagamos muchos impuestos. Lo que ocurre es que esta economía tiene un mundo sombra sobre el cual no se está poniendo atención. Sí, estamos por una tercera, números gruesos, ¿no? Una tercera parte de nuestros ingresos son lo que se va a pagar impuestos. Claro. Lo que no es poco. Que no es poca cosa. Bueno, vamos a hacer un último corte. Regresamos con este asunto del guardadito y qué esperar para el 2020. Ya hay una ley de ingresos, que ahí se las pasan regresándose por los autos chocolate. Algún día dejarán de pelear si habrá ley de ingresos. Y hay presupuesto. Y entonces vamos a ver de lo que están estimando, qué tanto creen ustedes que ahora sí se parezca a lo que vamos a tener en el 2020, o si no estamos, como decía José Luis hace rato, arrancando de origen con cifras que quizá no se vayan a cumplir y luego vamos a tener que salir con la tijera a ajustar. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Bueno, estamos de regreso y lo que nos están diciendo es, a ver, viene un año complicado en el entorno internacional, Alemania pues con broncas de recesión, Estados Unidos decían ahorita con una tendencia en la parte de la industria hacia la baja, y nosotros estamos discutiendo en estos días el presupuesto para el próximo año. Y ya saben que tiene dos grandes componentes, la ley de ingresos, que es cuánto esperamos recaudar por las diferentes fuentes, petróleo, impuestos, etcétera, y luego en qué nos lo vamos a gastar. ¿Cómo están viendo la discusión con los parámetros que hoy tenemos en la mesa? A ver, José Luis. Mira, la parte de egresos, que digamos es realmente lo que falta discutir en el Congreso, las cartas están echadas. En la parte que genera crecimiento, que es la inversión física, traes un recorte de menos 5.4%. Menos 5 para el próximo año. Para el año que entra. Pero además ese recorte se aplica sobre un año traíamos. 2019 que va a ser negativo. Entonces, esa es la mala noticia. En lo demás, lo que traemos es, pues sí, gasto social y que tampoco trae ya grandes incrementos, ya es un crecimiento inercial por este compromiso que bien se mencionaba de querer tener un superávit. Y en ese sentido, me parece que lo que nos debe de quedar muy claro es que el gasto de gobierno no trae un componente de crecimiento económico. ¿Cuál es la mala noticia dentro de todo esto? Que por otro lado la ley de ingresos, que prácticamente está aprobada, salvo este detalle de los autos chocolates, que no es cualquier detalle, el problema es de que ese gasto va a depender sobre una ley que se está prácticamente aprobada, pero que trae un escenario de crecimiento de 2% nuevamente, cuando ahorita las expectativas, salvo la oficial, son de un crecimiento, en el mejor de los casos, de 1.2%. Pero tú estás planeando tu gasto a partir de crecer un 2% con la recaudación que eso te genere, y lo que tú estás diciendo es, no vamos a tener ese crecimiento, por lo tanto no va a haber la recaudación, por lo tanto no vamos a poder cumplir las metas de gasto que tenemos. Más un elemento, que es el precio del barril de petróleo, pero sobre todo la plataforma de producción. Para el año que entra, la gran apuesta del gobierno, que tiene estos dos aristas, es que se va a incrementar en más de 200,000 barriles diarios la producción.
Si eso ocurre, que bueno, y ojalá y así sea, pero si no, si eso no pasa, como no ha ocurrido en los últimos 20 años, es que se comprometen más de 100,000 millones de pesos en esa parte. Ahí ya no estás hablando del precio del barril, sino de la capacidad de producción. Pero ahí hay un elemento fundamental. Si tú hoy observas la capacidad de extracción de petróleo y gas con los datos de INEGI, hoy es el nivel más bajo de los últimos 26 años. Pero no es el único elemento que va a estar en la parte presupuestal. ¿Qué va a estar en juego? Las calificadoras lo que van a estar observando es el plan de negocios de Pemex, que se recarga sobre todo en la capacidad de hacer crecer esa producción. Pues otra vez, si no crece la producción... Si a mediados de año no logramos ver que esa capacidad crezca, no nada más es la parte de egresos y lo que va a comprometer del gasto, sino lo que nuevamente va a salir a la luz de la presión de las calificadoras sobre si realmente el modelo de negocios de Pemex y lo que implica para la deuda pública son sostenibles. Decían ahorita un tema que me parece fundamental, que es el empleo. ¿Cuáles son las previsiones en materia de empleo? Porque me gustaría que hacia el final también nos den, después de todo el panorama, pues algunas recomendaciones para quienes nos están viendo, pues de tomar decisiones, ¿no? Desde lo personal, lo familiar, ante este panorama que estamos viendo. A ver, ¿qué estás viendo para el tema del empleo, Eduardo? Mira, la verdad es que de las reformas federales que se hicieron en 2012, 2014 en adelante, la de empleo quizá ha sido la de mayor significación. A mi parecer, pero sé que eso puede ser polémico, a mi parecer, no con buenas noticias, no con buenos resultados. ¿Por qué? Porque la flexibilización de los mercados de trabajo hizo que ya no sean las formas de acuerdo laboral y contratación, pues la figura más convencional de contrato colectivo de trabajo, sino que ahora hay una contratación más individualizada, más flexible, con mayor rotación. Y la premisa era que sea más fácil contratar y correr a alguien para que se generen más empleos. Sí, esa era la intención, y también que hubiera un impacto favorable en la productividad por persona contratada. Pero lo cierto es que con las cifras que conocemos, y lo decía hace un momentito José Luis, de informalidad laboral que hay, que es muy significativa, junto con eso hay grados notables de subempleo, desempleo oculto y de unas situaciones, digamos, precarias de contratación de las personas ocupadas, que hacen que sean malos empleos con una rotación muy elevada de su salida y su ingreso, y también sin ninguna prestación social. Entonces son trabajadores que en efecto pueden estar contratados 3, 4 meses y luego otros 5 de desempleo, en el subempleo. Nadie se va a morir de hambre. Si no hay desempleo en México, ¿por qué no puede estar en condiciones muy precarias, claro, muy precarias de contratación? Entonces, ese mercado de trabajo hoy muy flexibilizado ha tenido trayectorias laborales que cuando uno ve en cohortes de trabajadores, realmente ni han conseguido mejores empleos, menos aún bien remunerados, y entonces el empleo ha dejado de ser la salida eficaz para la pobreza. Tragedia, claro. Entonces uno puede estar empleado toda la vida y ser pobre en México, toda la vida, pero ser pobre toda la vida. Así es, Alfonso. Bueno, yo creo que ahí el tema laboral es sustantivo. A pesar de la reforma que se está implementando, no se ve una expectativa de mejora sustantiva para los trabajadores. Y la política que busque desarrollo, crecimiento, bienestar, pues tiene que tener un impacto y una política laboral que cambie, ¿no? Y aquí las expectativas son difíciles. ¿Y eso pasa por qué? ¿Por inversión otra vez? Claro, todo pasa por inversión. Finalmente es el elemento dinámico, lo dice la teoría, ¿no? Lo decía Keynes. Pero aparte, inversión que tenga sentido productivo. Porque, por ejemplo, el presidente ha dicho que metan al 1,000,000 de personas, de jóvenes, de Construyendo el Futuro, a la cuenta de empleo. Una medida, pero en términos reales lo que se requiere son buenos empleos, buena contratación, permanencia, condiciones laborales favorables para el trabajador. Que se justifiquen por una lógica de mercado. Y no que haya lógica de productividad a partir de inversión, capacitación. Entonces yo creo que ahí tenemos problemas estructurales que no se van a resolver con un cambio simple de gobierno, ¿no? Pedro. Lo que es un hecho es que en el 2019 vamos a tener en el mercado laboral 2019-2020 diría yo, dos problemas importantes en materia laboral. Un problema de cantidad e insuficiencia de empleo en el sector formal de la economía, y el segundo y el más grave, creo yo, es el de calidad del empleo.
Este asunto no lo vamos a resolver en este ni en el próximo año. Es un hecho que en el 2019 cerraremos con el menor nivel de empleo en el sector formal de toda una década. En el 2019. Y para el 2020, si bien nos va, estaremos generando cerca de 475,000 puestos de trabajo, que equivale a menos de la mitad de lo que tendríamos que estar generando para un año, solo para atender el crecimiento natural de la población en México. Así que en materia de empleo tenemos un problema muy serio. Y yo diría que por cuanto a la perspectiva del 2020, generalmente nos concentramos en la revisión y en la responsabilidad del gobierno federal, pero tengo la impresión de que tenemos que agregar a esta ecuación las responsabilidades de los gobiernos estatales. Cierto, hay un margen de maniobra muy estrecho en materia presupuestal. Porque además le está tocando recortes a ellos también. Claro, hay un margen de maniobra muy estrecho a escala federal, también lo existe a nivel estatal. Es evidente que en materia de inversión gubernamental no vamos a encontrar ahí la válvula que impulse la recuperación de la actividad económica nacional, pero si hacemos algo que es hacer más eficiente el manejo del gasto gubernamental a escala federal y a escala estatal, podemos por lo menos crear... O sea, ¿tú crees que hay un margen ahí para hacer Yo creo cosas? Que sí. A ver, déjame poner solamente un ejemplo muy rápidamente. ¿Qué es lo que ocurre en los ejercicios presupuestales a escala federal y escala estatal? Sucede que la mayor parte del primer semestre se la pasan articulando todo lo que van a ser las licitaciones que van a lanzar de cara a la segunda mitad de cada año. De modo pues que perdemos en materia estrictamente económica y de eficiencia presupuestal 6 meses a escala federal y escala estatal. Ahora este ejercicio que es adelantar las licitaciones creo que es un buen primer paso adelante para el gobierno federal. La pregunta es ¿por qué no se suben a este tren los gobiernos estatales para adelantar licitaciones? Porque no se vuelve ya el modus operandi ordinario. Y no solamente adelantas licitaciones en materia de inversión, adelantas compra de bienes y servicios a escala federal y a escala local y das un impulso a la economía justo cuando más lo necesitas. Es lo que se había anunciado para este segundo semestre, ¿no? Como para la idea de tratar, pero hasta ahora no se ha visto que tenga un efecto. No. Estamos lejos todavía de eso. No. Entonces, yo creo que hace falta que los gobiernos estatales tomen una responsabilidad y un papel mucho más activo y protagónico del papel pasivo que hasta este momento mantienen. Y 2, hace falta crear mayor eficiencia en el ejercicio del gasto gubernamental a escala federal y a escala estatal. Si no es por ahí, francamente yo no veo que el gobierno disponga de una sola herramienta más para poder, uno, contener la desaceleración e inducir la recuperación. Luis. Yo creo que aquí hay dos elementos que son muy importantes. El primero, en materia laboral, estamos hablando de la variable que es realmente la que condiciona el nivel de bienestar la más sensible de todas. De las familias, claro. Y condiciona la estabilidad social del país. Sí. Es decir, cuando se descuida el empleo es porque descuidaste la inversión, descuidaste el crecimiento, pero el problema es que el presidente no lo dijo. Hoy no es el crecimiento la variable, es el desarrollo económico, y ese es un problema de óptica porque al final del día lo que está haciendo es, a un lado, un elemento que es la columna vertebral de la estabilidad del propio gobierno. Entonces, ahí hay una visión de política que llega a la política económica, a cómo se está instrumentando, pero que en 2020 le va a tocar a la vida diaria de los mexicanos en forma de empleo. El otro aspecto que tenemos es de que estamos esperando que sea a través del gasto público como surja esta reactivación. Pero a ver, las cifras son contundentes. La inversión pública son 2 puntos del PIB para el año que entra, mientras que la inversión total son 22 puntos del PIB. Entonces hay 20 puntos del sector privado. Exactamente, nacional y extranjero, en donde el nacional son 17 puntos del PIB. Es decir, me parece que ahí hay otros esquemas que deben de intentarse, en donde el gobierno, con los ingresos que está planeando, no va a tener más dinero. ¿Y no los ves ahorita esas condiciones que tienen que ver con esos acuerdos? No, que no son acuerdos políticos, son acuerdos de certeza, de condiciones para invertir. Bueno, ¿y por qué no tendrían que llegar a ser acuerdos políticos? Es decir, un gran acuerdo de preservación del empleo, porque eso ¿qué tiene atrás? Un gran acuerdo de impulso a la inversión, pero en donde además no tiene por qué esa inversión, es decir, en la parte de manufacturas, en la parte de servicios, el 90% de las actividades no está vinculado al gasto público. Lo que requiere es seguridad, lo que requiere es pago por una proveedora, certidumbre jurídica, lo que se requiere son financiamiento, ahí la banca de desarrollo podría hacer un papel mucho más activo. Entonces, me parece que en estos momentos, para evitar la desaceleración, hay otros elementos que no pasan necesariamente por el gasto de gobierno, porque el gasto de gobierno... Que ese ya está desde tamañitos. A ver, lo que tenemos es en pensiones, en costo financiero, en gasto de operación, una inercia en donde el margen es muy bajo. Es muy interesante porque lo que nos han dicho a lo largo de este programa es un poco las rutas, digamos. Uno es el romper el paradigma del superávit y empezar a jugar un poquito más con el tema de la deuda eventualmente. El tema,
el tema de las condiciones más allá de lo económico, estrictamente como de certeza, digamos, para el sector privado, el tema de los gobiernos locales y federales, regulaciones, procesos de compra, que nos apuntas ahorita de las otras variables, digamos, además del gasto público. Sí me llama la atención que ya no hay en México un debate sobre cómo crecer la economía como si tuviera en los últimos 30 años, que era el paradigma de las reformas, que se agotó porque nos dijeron durante 30 años que las reformas nos iban a hacer la economía más competitiva, más grande, de mejor empleo. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, no sé si bien o mal o a medias, pero lo que hicimos no dio los resultados que queríamos, pero me da la impresión de que no hemos reemplazado ese paradigma por otra cosa que no sea el discurso de la honestidad, que es importante, o el discurso de la política social, que es importante, pero que por lo que han dicho aquí no alcanza. Finalmente, ¿qué le recomiendan a la gente que nos está viendo con todo lo que le han dicho esta noche? ¿Qué hacer? ¿Cómo plantarse frente al entorno de los próximos meses, de los próximos años? A ver. Yo diría, primero, para quienes nos escuchan en este momento, la primera prioridad es cuidar la fuente de ingresos. Se trata de cuidar el empleo en la medida de lo posible. Segundo, teniendo la fuente de ingresos relativamente asegurada, lo más relevante es entonces cuidar el manejo del presupuesto personal o del presupuesto familiar, y ahí yo creo que desendeudarse es la condición básica número 1. Y 2, finalmente privilegiar qué es lo que es el consumo más relevante a título personal y a título familiar, y a partir de las prioridades reorganizar presupuesto y crear, si se puede, alguna bolsa para hacer frente a cualquier eventualidad de emergencia económica, ¿no? A ver, Alfonso. Yo creo que habría que mirar otras formas de organización de las familias. Habría que impulsar tal vez las áreas sociales, la coordinación de consumidores, la coordinación de productores. El ámbito regional me parece interesante. Municipal, yo creo que ahí podría haber, sin salirnos de un marco que está claramente establecido, sí buscar alternativas de organización social. Me parece que es algo que el país no ha experimentado, no se ha desarrollado. Economía social y solidaria creo que sería una alternativa. Experimentar algunas áreas que no han sido suficientemente desarrolladas, ¿no? Estoy pensando temas ambientales, temas de ecoturismo. El turismo mismo es una alternativa que podría ayudar, ¿no? Que son sectores que pueden moverse. Sí, Eduardo. Sí, yo diría que la ciudadanía y toda la población que esté dispuesta a hacerlo, debiéramos cada vez vincularnos más a esta discusión pública. Informarnos más, participar mejor, organizarnos como ciudadanos, estar muy atentos, por ejemplo, de los perfiles de precios y calidades de los bienes que consumimos, sí, pero también yo creo que una organización ciudadana que con educación, argumentos y siempre por las rutas institucionales, demandar mayor y mejor distribución del presupuesto. El presupuesto es una herramienta imprescindible para reorganizar la economía nacional. En efecto, no depende solo del presupuesto, lo que ocurre en México, pero sin un mejor presupuesto y mejor distribuido será difícil crecer y desarrollarse. Entonces, si la ciudadanía se involucra en estos debates, yo creo que estaremos también generando eso, ciudadanía participativa y con mayor información para la deliberación pública. Esto que apuntas, normalmente le ponemos el foco a la parte de ingresos, de cuánto vamos a pagar de impuestos y menos en qué se gasta. Claro. Y tiene que ver con esto que apuntas, ¿no? La ciudadanía tiene que completar el ciclo. José Luis. Yo creo que lo primero es tener muy claro en dónde estamos y a dónde vamos. Es decir, yo creo que hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre, porque si no tenemos esa claridad, no vamos a poder ejecutar lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? A mí me parece que plantear ya esfuerzos a nivel individual ya es muy complejo. Hay que cuidar la economía familiar, si las recomendaciones que se han dado me parece que son pertinentes, pero me parece, yo coincidiría que es momento de que se genere un acuerdo nacional que lo que implica es que como ciudadanos también estemos empujando a cómo generar algo que nos dé una cobertura social. Y a mí me parece que ahorita lo fundamental va a ser la preservación del empleo, porque eso es el elemento con el que podemos garantizar el bienestar de las familias. Pues nos quedan muchos temas. Yo creo que vale la pena que en unas semanitas, en unos meses nos volvamos a sentar aquí los 5 y revisamos qué ha pasado en este tiempo. Pero muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Mario, gracias, Luis. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos como cada noche aquí en El Círculo.
con estos temas que nos ayuden a entender mejor qué está pasando en nuestro país, en el mundo y cuáles son los horizontes a los que habrá que estar atentos. Yo soy Mario Campos, le invito a que continúe con la programación de Justicia TV y como siempre le deseo que tenga usted una magnífica, pero una magnífica noche.